Hola, buenas tardes. Programa 555 de Abrir toda la Biblia. No sé si sirve demasiado un número, pero es un número llamativo por lo menos. Gracias a Dios, una vez más, para darle gracias a Dios que en YouTube hay un programa donde se lee la Biblia y se busca la comprensión, y gracias a Dios por todo lo que ha permitido hasta ahora, ¿sí? Así que seguimos navegando por Isaías, por los grandes capítulos de Isaías, donde encontramos, tantas veces fuimos marcando distintos momentos, altos de confianza, de esperanza, y otros momentos muy, muy en el piso. Y además en la última semana hemos disfrutado el valor tremendo de los cantos del Mesías, que estaban haciendo que el pueblo de Israel, que ya había escuchado desde hacía mucho hablar de que alguien iba a venir, pero en Isaías, en donde tenemos un montón de elementos para que los israelitas fueran teniendo conciencia de alguien que iba a venir para salvación, para rescate, pero claro, no como ellos pensaban. El capítulo 53 de Isaías es para que tuvieran una reacción no sé, hasta negativa, por pensar quién era este que iba a venir a sufrir. Sin embargo, como Dios es fiel y Dios es veraz, Dios siempre ha dicho la verdad, nunca hizo que se ilusionaran con un Salvador redentor que fuera un militar victorioso que venciera al Imperio Romano, por ejemplo. Pero venció otros poderes mucho más importantes, más grandes y más peligrosos. Pero ellos tardaron mucho en aceptarlo e entenderlo, y aun cuando lo vieron en persona a Jesucristo hecho hombre, tantos no pudieron reconocerlo. Pero bueno, llegamos al capítulo 56. Venimos de lo último que leímos en el 55, era una invitación a los sedientos. Recordamos que empezaba así, algo de ánimo, de fuerza, de decir, los que tienen sed de cualquier tipo, ¿no? Física, mental, espiritual, iba a haber una respuesta de parte de Dios. Y ahora vamos a ver también en este capítulo 56 un poco de la mitad, un poco más de la mitad hay un tema, después cambia. De manera que lo que tratamos en esta lectura comprensiva es que nos demos cuenta y no leamos todo de corrido sin discernir. Acá Dios está diciendo otra cosa distinta. Pero ahora tenemos de nuevo capítulo que empieza, así dice el Señor. Y escuchemos a ver cuál es el mensaje en Isaías 55. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. ¿Se acuerdan cómo fuimos marcando que salvación y justicia siempre como hermanitos gemelos, Porque, no, dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. Fíjense que está pidiendo que observen el derecho y practiquen la justicia. Había un mensaje ético, moral aquí, Y dichoso entonces, marcando que dichoso el que así actúa, se mantiene firme, palabra que aparece muchas veces en Isaías, firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Había todo un tema, ¿no? A ver, yo tenía anotado en 55.13, ahí nomás, en la misma página, tenemos donde también ahí hablaba de una promesa, pero no se aplica a esto todavía, va a ser un poquito después.
Pero acá nos aparece el tema del sábado, ¿no? El sábado era la señal del pacto, era un elemento al cual Dios le dio tanta importancia porque era seguir uno de los mandamientos y era una marca, una señal, creo que es la mejor palabra, de la obediencia a Dios. A la vez era una enseñanza tan importante para ordenar la vida, ¿no? Un día que no se trabajara, un día que no se hicieran esfuerzos, que se dedicara a concentrarse, y ellos especialmente que tenían vida como familia, a la adoración a Dios, ¿no? Por eso, como señal de eso, Dios podía haber puesto acá todos los mandamientos, pero el tema del sábado era tan importante. Por eso Jesús, cuando tuvo que desbaratar no la obediencia al sábado, sino haber hecho del sábado un rito obligatorio que no estaba unido al amor, a la justicia, al amor al otro, como el Señor estaba enseñando, ¿no? Pero en este sentido es Dios el que está diciendo en el mismo nivel observar el sábado y cuidarse de hacer lo malo. Y empieza a hablar acá de los extranjeros. Es tan interesante esto para nuestro tiempo también. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Nosotros vimos el etíope, que como un ejemplo de que Dios obró milagrosamente que Felipe llegara para que él conociera al Señor. Y era un observante de toda la ley judía, pero le faltaba conocer a Jesucristo. A ver, esto del eunuco, porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. Qué interesante esto, ¿eh? Este es un pasaje completamente diferente en lo que hemos leído hasta ahora. A un grupo especial, Dios le está diciendo, lo mismo que a los extranjeros, ¿no? No, el hecho de ser extranjeros, el hecho de ser eunucos, no había ninguna segregación. ¿eh? Ellos eran iguales y Dios tiene una palabra, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad, eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. Esto era lo que yo quería, lo que había tenido marcado, ¿no? En el capítulo anterior, donde dice, esto dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre, ¿no? Una palabra así, y donde dice que llenará de alegría, lo llenaré de alegría en mi casa de oración. La última parte del versículo 56 era uno que estallaba de alegría la naturaleza y era un llamado a estar en paz con el Señor y en consecuencia vivir una vida de alegría. Bueno, pero dice algo más. Lo llevaré a mi monte santo. Está hablando entonces a los extranjeros. Después sigue con los eunucos, que debían ser muchos. Y después vuelve a los extranjeros que se mantienen firmes en su pacto. En los tres casos habla de esto. El Señor pone el sábado primero como una señal, pero luego era hacer las cosas que había que hacer, las cosas que estaban dentro de la justicia de Dios. Y entonces dice, para todos ellos aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. No es que los deja de lado,
porque el holocausto y el sacrificio era para arrepentimiento y pedir perdón a los pecados. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Recordamos esta cita? Esta cita, hay algo primero. Primero, en Isaías 11:9, la otra parte de Isaías, el auténtico Isaías, digamos, que está en los primeros capítulos. A ver dónde tengo anotado. El 11:9, y hay dos cosas en el 11, está donde habla del retoño de Isaías, es un pasaje totalmente mesiánico. Y 11:9 dice, no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. Ese era en Jerusalén, ¿no es cierto? Ahora, cuando Jesús citó ese versículo, están en los 3 evangelios sinópticos, pero elegí el de Lucas 19:49. Todos los días se enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con tanto interés. Y me tragué el versículo anterior. Cuando entró al templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Isaías 56. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Era muy fuerte. No lo dijo al público, se lo dijo a los maestros, a los fariseos, a todos los principales personajes que ya, miren que estábamos ahí en Lucas 19, ya estaban buscando matarlo. Entonces, a todos estos extranjeros y eunucos a los cuales se les está diciendo, este era un cambio de mentalidad para Israel, era acepten a los que quieran venir a formar parte de mi pueblo. Y dice, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. Y termina este pasaje que viene desde el comienzo del 56, así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel, reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. De modo que esta amplitud del Señor hacia los extranjeros, me da la sensación que los israelitas han sido muy cerrados en lo suyo, en su pueblo, en ser el pueblo elegido, pero acá Dios, capítulo 56 de Isaías, ellos están volviendo del exilio, seguramente sería bueno que viniera gente de otros pueblos en otra situación a ayudar. Había toda una tarea que hacer de reconstrucción de los edificios y de las vidas también. Dios abre las puertas. Pero, vamos por 56:9, cambia totalmente de ánimo. No vamos a decir eso del Señor, pero la profecía acá da una vuelta. Animales del campo y fieras del bosque, vengan todos y devoren. Un llamado ha habido otras veces, un llamado similares. Ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se acuestan y desvarían, les encanta dormitar. Son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su propio camino. Todos, sin excepción, procuran su propia ganancia. Vengan, busquemos vino, emborrachémonos con licor, gritan a una voz, y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor. Veníamos de pasajes muy cálidos, muy con invitaciones, con llamados, y acá nos encontramos esto duro. Entonces, desde el versículo
8. Acá tenemos un llamado, no, esto es una acusación de Dios. Este versículo, vengan, mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor, y ahí saqué el señalador de Lucas, pero ¿se acuerdan en Lucas 12 donde el Señor cuenta esa pequeñísima parábola, ¿no? Del que el hombre rico que produjo una buena cosecha, Lucas 19. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a derribar. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas por muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Y el Señor le dijo, necio, hoy se te acaba. Pareciera, ¿no? Qué raro que no está citado, como dice en Isaías, vengan, busquemos vino, emborrachémonos con licor y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor. Y se ve que ese proyecto de mañana haremos no era algo bueno o generoso, no, era seguir en la misma. No cambia, cambia el capítulo 57, pero esto sigue parecido. El justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. ¿Qué conocimiento de que hay justos que mueren a causa del mal? Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Y ahora tengo un espacio pequeño, versículo 3. Agarra la leña, la voz profética. Ustedes, hijos de hechicera, descendientes de adúltero con prostituta, acérquense. ¿Vieron cómo viene el estilo de estos capítulos? Vengan, prestan atención. Hay siempre un llamado, ¿eh? Yo me pregunto a la gente que hoy día niega a Dios y no tiene temor de Dios. No tiene eso que no es la idea de miedo, sino la idea de reconocimiento y respeto al Señor. ¿De quién quieren burlarse? ¿A quién le hacen muecas despectivas y le sacan la lengua? ¿Acaso no son ustedes una camada de rebeldes y una descendencia de mentirosos? Entre los robles y debajo de todo árbol frondoso dan rienda suelta a su lujuria, junto a los arroyos, en las grietas de las rocas, sacrifican a niños pequeños. Acá está hablando de idolatría, de los idólatras, de los seguidores de Baal y todos los dioses que tenían ahí. Las piedras lisas de los arroyos serán tu herencia, sí, ellas serán tu destino. Ante ellas has derramado libaciones y has presentado ofrendas de grano. Ante estas cosas, ¿me quedaré callado? Otra de las preguntas del Señor, preguntas que parecen así comunes, dignas de un ser humano. Dios muchas veces habla de una manera que es como para hacer reaccionar, ¿no? Como hablaría otro hombre. ¿Me quedaré callado? Sobre un monte alto y encumbrado pusiste tu lecho, y hasta allí subiste para hacer sacrificios. Detrás de tu puerta y de tus postes has puesto tus símbolos paganos. Te alejaste de mí, te desnudaste, subiste al lecho que habías preparado, entraste en arreglos con la gente y con quienes deseabas acostarte y contemplaste tu desnudez. Acudiste a Moloc y le llevaste aceite de oliva, multiplicaste tus perfumes. Todos los aspectos de la vida alejada de Dios y dedicada a cualquier cosa. Enviaste muy lejos a tus embajadores, hasta el sepulcro mismo los hiciste bajar. De tanto andar te cansaste, pero no dijiste hasta aquí llego. Termino, paro, reflexiono. No dijiste hasta aquí llego. Lograste renovar tus fuerzas, por eso no desmayaste. Creo que acá marqué que ya se acaba o es un poquito más allá. No, sigue un poquito más.
¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo que me has engañado? No te acordaste de mí ni me tomaste en cuenta. ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Varias veces Dios ha dicho eso de guardar silencio y ahora en Isaías 54, algo así. ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Yo denunciaré tu justicia y tus obras y de nada te servirán. Cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos. Cuando el Señor se enoja serio. A todos ellos se los llevará el viento, con un simple soplo desaparecerán. 15, 13, versículo 13, primera parte. Y viene la segunda parte del mismo versículo. Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo. Segunda vez que hablaba del monte santo, símbolo de Jerusalén, símbolo del lugar de Dios, aunque reina por todo el universo. Pero había un lugar para aquellos que estaban leyendo estas páginas, que iban a leer estas páginas. Acá tenían que Dios dice que el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo. Y se dirá, vamos a ver si acá cambia el tono de la voz de Dios. Y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. ¿Se acuerdan de Isaías 40, donde empezamos a leer que había algo tan parecido? ¿Dónde estaba? Era, preparen el camino para enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alineen y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y lo verá toda la humanidad. Acá el Señor está pidiendo de nuevo, porque esa idea de lo plano, lo llano, es simbólica, no hay tropiezos, no hay cosas que obstruyan. Construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Y acá yo le puse habla el Señor. Porque lo dice el excelso y humilde, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. 2 puntos y aquí tengo comillas. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Acá es impresionante el acercamiento de Dios que dice que habita en un lugar alto y sublime, pero también con el que está abajo, contrito y humillado, con el que se siente, no como los orgullosos del otro capítulo que avanzaban contra todo, no, el contrito y humillado. Porque Dios, ¿qué iba a hacer? Reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Y tantas veces Dios va diciendo, lo decía que el siervo, el Mesías iba a ser así, que venía para cambiar el espíritu de los humildes y de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. O sea, Dios diciendo, bueno, hasta acá, me enojé hasta acá, pero más no, porque desfallecerían, no podrían soportar los seres vivientes. La codicia de mi pueblo es irritable por perversa. Codicia, irritable por perversa. En mi enojo lo he castigado
Le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Qué hermoso, después de todo lo que leímos, yo digo, hoy nos tocan capítulos tan depresivos, tan fuertes, que no fue así. El 56 empezaba con un Dios que abría los brazos y decía, recibamos y que formen parte del pueblo, pero después a los malvados, a los idólatras, la dureza del Señor, porque debieran haberla. Yo creo que hablaba de los idólatras de Israel. Los de Babilonia ya sabíamos, los de Asiria ya sabíamos que eran idólatras. Moloch creo que era el dios de los babilonios, ¿sí? Por eso que en estos dos capítulos tenemos la salvación y el juicio del Señor. Pero acá les está diciendo, mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. O sea, Dios teniendo tanta compasión que entendía que aún en su castigo, en el rechazo, el castigo los había mandado al exilio. Está clarísimo, está no sé si decir la mitad del Antiguo Testamento, pero mucha parte del Antiguo Testamento mostrando eso. Los imperios vinieron sobre el país israelita porque habían abandonado a Dios y Dios los había dejado de lado. Ahora, aquí, en esta parte de Isaías, nosotros escuchamos la voz de Dios diciendo que me di cuenta que desfallecerían si yo les seguía apretando las tuercas y castigándolos. Acá explica de nuevo, la codicia de mi pueblo es irritable por perversa. Podemos poner hoy, ¿no? Cartelones, todo esto. En mi enojo lo he castigado, le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos. Sí, cuando Dios vuelve a hablar, muchas veces, como si fueran ojos de hombre, él dice, he visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Y aquí está la alabanza, en el versículo 19. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. De manera que en el versículo 18 decía, he visto sus caminos, pero, ojo, no dice ahora están todos blancos como la nieve, no hay pecado, no. He visto sus caminos, pero, y acá vuelvo a leerlo antes, ¿no? El Señor pensando, estos no van a aguantar, desfallecerán si yo no los perdono y los pongo nuevamente en el camino. Los guiaré y lo colmaré de consuelo y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. De manera que esta división, había quienes estaban muy lejos, supongo que de Dios quiere decir esto. Y paz también para los que están cerca, para los que están volviendo, para los que se están arrepintiendo, para los que están dejando sus malos caminos. Lo que Dios les ofrece y le da es paz, porque bastante habían sufrido en la tierra de Babilonia, bastante les había sido quitado todo lo que tenían, todo lo que era su identidad. Su pueblo, su ciudad de Jerusalén, su templo, todo habían perdido. Y entonces acá el Señor les dice que no dice el perdón, no dice el perdón. Quizás
perdón es lo que iban a tener que necesitar cuando realmente se arrepintieran, pero primero, y me parece al Señor mirando sus espíritus totalmente desfallecidos. Él, como decía en el versículo 16, sus espíritus desfallecidos, decaídos, sin esperanza. Entonces Dios les ofrecía la paz. Y el capítulo 57 termina, pero los malvados, cierra la manera en que había empezado con el 57. Los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Señor. Claro, está en el mismo párrafo, en el cual está diciendo a los que están lejos y a los que están cerca, a los que todavía pertenecen al pueblo de Dios y no se han ido para otro lado, ellos tendrán paz, pero no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Y es una palabra muy fuerte, muy certera, muy certera. Aquellos que solo se dedican a lo material, que pasan por alto las necesidades de los pobres, de los necesitados, que no piensan nada más que en aumentar sus riquezas, o no siempre es lo material, poder, etcétera, etcétera. No hay paz para los malvados. Y esto es un decreto del Señor, es un decreto. Y ahí termina el 58. Bueno, nos vienen el 58 y el 59, que son dos muy hermosos, conocidos, y termina esta parte de Isaías, porque después viene del 60 al 66, gloriosos pasajes, porque están hablando del día del Señor. Muy bien, vamos a ver mañana el verdadero ayuno. ¿Qué considera el Señor de las prácticas que Él les había enseñado que hagan? ¿Qué es lo que realmente vale la pena para Él? Es el verdadero ayuno para Él. Muy bien, cerramos la Biblia, terminando el capítulo 57 y seguiremos leyendo para mañana. Que el Señor los bendiga.